En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. CaixaBank patrocina este espacio. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana de viernes con Mariola Urrea. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Con Carlos Sánchez, buenos días. Hola, muy buenos días. Y en Radio Sevilla, Carlos Navarro Antolín, muy buenos días. Muy buenos días. Que me he dado cuenta que he puesto dos Carlos en la tertulia. Sí. Mira, Mariola, entre los líos que tengo, entre las Mariolas y las Marielas, y hoy he puesto dos Carlos voy a hacer una Vamos cosa. a ver cómo sale esto. No, Eso sale muy bien. Lo tengo claro. Antolín, tú hoy te llamas Antolín. Como tú quieras. ¿Te parece bien? Orgulloso Vale. de Antolín. Venga, pues porque así distingo a un Carlos de otro. Y además voy a empezar casi dedicándote a ti, Carlos Navarro Antolín, el arranque de este abierto, porque es verdad que ayer arrancábamos con una previa, que era la previa de la Gabarra. Ayer, de hecho, ya había gente en las calles de Bilbao esperando la Gabarra, y hoy vamos a abrir con otra previa. Dice el director de contenidos de Radio de Andalucía, de la cadena SER en Andalucía, Diego Suárez, que en Sevilla saben vivir muy bien las previas, disfrutan mucho de las previas. Bueno, pues deben estar disfrutando mucho en Sevilla porque es previa de feria. Mañana empieza la feria y hemos mandado a Elena Carazo. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Hemos mandado a Elena Carazo al Real. Cuéntanos, porque quedan poco más de 24 horas, es la previa. 24 horas antes de que arranque la feria, ¿qué es lo que hay ahí? ¿Qué se ve ahí? Bueno, pues mira, yo estoy a los pies de la portada, Ángel. Ahora mismo lo que tengo delante pues son dos grúas que están pendientes de que todas las bombillas, las 25.000 bombillas LED que conforman esta portada, estén perfectamente ubicadas. Aquí estoy alrededor de todas las casetas que tienen los toldos echados, pero se ve que en todas ellas hay actividad. No dejan de entrar y salir cajas. Vemos servicios de catering que están preparando la cena del pescadito de mañana. Es un ir y venir constante de personas, y escucháis que también hay tráfico porque todo esto se está preparando mientras la ciudad continúa con absoluta normalidad. Está todo preparado porque es que incluso algunas casetas tendrán hoy la previa de la previa. Así que imagínate, esto ahora mismo es un hervidero. O sea, la previa de la previa quiere decir, o sea, eso da la razón a lo que me decía mi Diego Suárez. Sí. Es decir, hoy habrá quien ya se pase por la caseta. Exacto, la previa de la previa seguramente se va a vivir porque, bueno, tengo delante una caseta donde están preparando los técnicos de sonido el escenario, están las mesas de mezcla, están poniendo micrófonos, en fin, que la previa de la previa se va a vivir. Es como un ensayo general, que nadie diga nada, es como, claro, mañana tiene que arrancar todo bien, pues venga, va, hay algunas casetas que funcione. Que exacto, no se van a arriesgar a ponerlo todo en marcha el día del pescadito. No, de cualquier manera. El día del alumbrado. Oficialmente, Elena, la feria empieza mañana a las 12 de la noche. Esto no siempre ha sido así. Antes el día del pescadito, el alumbrado era el lunes por la noche. Con la organización que hay ahora, la feria coincide con 2 fines de semana, pero sí. Los sevillanos vais a votar si queréis que esto siga siendo así. Después de la feria habrá referéndum para que decidáis, ¿no? Si queréis volver a la feria de antes o quedaros con la feria más larga que hay ahora. Eso es, ahora mismo es que no se habla de otra cosa. Podemos estar ante la última feria que comienza en sábado o no, porque como decías, después de la feria, una vez que termine, el día 23 comenzará ese referéndum en el que los sevillanos y los titulares de casetas también podrán votar si quieren mantener el actual modelo que comienza en sábado y termina en sábado, o el que teníamos antes de comienzo de lunes con la cena del pescadito. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, precisamente ayer en nuestra emisora, en Hoy por Hoy Sevilla, se pronunciaba sobre el modelo que más le gusta a él. Como sevillano, yo soy del lunes de pescadito, yo lo digo así, porque además creo que el modelo actual, el último tramo del modelo actual no funciona. Bueno, pues esa es la postura del alcalde de Sevilla, y te puedo decir que ayer estuve en la peluquería Ángel y también las peluqueras estaban muy preocupadas sobre cuál sería el modelo más adecuado, porque todo eso repercute, por ejemplo, en su caso, en el trabajo que tendrían, cómo se va a desarrollar su jornada de sábado. Si la feria empieza el sábado, las jornadas de las peluquerías son maratonianas. Y estaban las chiquillas con las carnes abiertas. 2 cosas. ¿Tú de qué modelo eres? Pues mira, tengo mis dudas porque es que me lo preguntaba la peluquera y yo digo, hija, es que el lunes trabajo, el sábado a mí me viene un poquito mejor, esa es la verdad. Vale. Pero también he tenido sábados que he trabajado. Sí, es que con nuestro trabajo es un poco complicado. Y así que la verdad es que me da igual, yo me apunto a todo. Y si hay previa de la previa también.
De hecho, ¿por qué te crees que te he mandado a ti, Elena Carazo? Pero si es que tú me conoces muy bien, Ángel. Y entiendo que estabas en la peluquería preparándote ya para la feria. Hombre, claro. ¿Te veré esta semana? Por supuesto que sí, Ángel. Pues y estoy deseando verte de flamenca. Que, bueno, ya sabes que eso es que imposible. Ya sabes que esa es nuestra conversación todos Ya, los esa años. es nuestra conversación todos los años. Yo ahí estaré algún día de esta semana para haceros compañía. Elena, un beso. Deseando verte, un beso. Gracias, hasta luego. A ver, Carlos Navarro Antolín, ¿tú de qué feria eres? ¿De la de antes o la de ahora? Hombre, la de ahora es muy larga, Ángel. La de ahora no hay cuerpo ni bolsillo que la aguante, y además, si tenemos en cuenta que existe una preferia, es decir, que ya hoy hay comidas, hay cena, mañana a mediodía, pues claro, si la empiezas el viernes, como muchos sevillanos la hacen, el miércoles ya es que se están arrastrando, y es verdad que el jueves se ven verdaderamente una feria vacía. Entonces eso es una pena. La feria larga se tomó por presiones del lobby turístico, que así podía vender 2 paquetes. Sí, pero es que, dos fines de semana. Dos fines de semana, pero claro, después los turistas no tienen dónde entrar por las características de esta feria. La feria que viene de la mano de un sevillano o de alguien que tenga ser titular de una caseta, y da bastante pena. A los caseteros no les sale rentable jueves, viernes y sábado con aquello al 20%. Yo tengo que echar unas fotos de las casetas vacías del año pasado para demostrarlo, ¿no? Entonces yo creo que es más razonable, si además hay preferia, que empiece más tarde, que empiece el lunes por la noche con la prueba del alumbrado, porque la feria empezaba el martes por la mañana y ahora empieza el domingo por la mañana. Lo de la noche previa es la prueba del alumbrado, que la hemos solemnizado y vamos ya vestidos de gala, cuando antes era un pescadito que se tomaba la gente después de terminar de montar la caseta. Todo evoluciona. Pero atención a lo que estás diciendo, o sea, hoy es la previa de mañana, el sábado es la previa del domingo. Claro, cuando llega el miércoles... La reprevia. Además hay una frase que ha dicho Elena, que se está montando la feria con la ciudad a pleno rendimiento. Claro. Aquí hay solamente un festivo, que es el miércoles. El lunes hay colegios, hay bancos, las gestorías funcionan, los despachos, el martes, el jueves, el viernes, son días laborales. Aquí lo llevamos todo a la vez, menos el miércoles, que es el festivo local. Ya, si tú empiezas la feria el viernes o el sábado, aparte 2 días de ferias intensamente, ya son una paliza. Lo dice alguien que lo sabe perfectamente. Sí, no, yo voy todos los días, pero midiéndome mucho, ¿eh? Procuro ir muy temprano. Me gusta la feria, yo llego a la 1 y me voy a las 8:30 a las 9. Porque si no, a mí me gusta la feria muy temprano y la feria con luz. No me gusta nada la feria de noche. Pero claro, es que el jueves da pena verlo. Bueno, no es rentable. No sé si los otros 2 integrantes de la mesa de análisis, Carlos Sánchez, ¿tienes algún criterio sobre esto? No tengo, solo conozco San Isidro y poco. Pero yo te diré una cosa, yo tengo un criterio. Ayer hablábamos, y esta mañana, yo recordaba cómo vivió ayer, o sea, cómo se veía ayer en Bilbao, que era una ciudad, que era un pueblo feliz, ¿no? Y a mí, una de las cosas que me trae reflexión esto que estaba contando, y que además ya me hizo hablar de ello una vez Diego Suárez, es la felicidad de vivir las previas de las cosas. A mí me gusta la anticipación, o sea, la felicidad que genera la anticipación y las vísperas, exacto. Y entiendo que hoy mismo, pues Sevilla, que sabe que mañana empieza su feria, y si empezara el lunes, pues sería el sábado o el domingo, ¿no? Esa sensación de felicidad es como cuando tienes la anticipación de que estás a punto de empezar de vacaciones, la anticipación de que tienes una entrada para un concierto, ¿no? Todo eso a mí me parece maravilloso. No, porque además en el caso ocurre con la Semana Santa también, porque estás todo el año preparándolo. Sí. Es decir, no es algo sobrevenido. Sí. Y eso te explica, digamos, la pasión que tienes porque llega ese día. Sí. ¿Qué ibas a decir, Mariola? Sí, esto de la previa es igual a los que salimos de las zapaterías con los zapatos nuevos puestos. Sí. Por esto de que hay muertes súbitas. Sí. Entonces hay que estrenar lo antes posible. Pero me surgen 2 comentarios a la vista de lo que estábamos escuchando, ¿no? Uno, que estos son los problemas típicos del primer mundo. Y 2, ya si me permitís en un tono jocoso y con cierta ironía, puesto que lo vais a someter los de Sevilla a referéndum, todo esto, habrá quien piense que aquí cada uno se autodetermina con lo que le dé la gana y que por qué a unos sí el referéndum y a otros no. Entonces, bueno, un poquito de acuerdo con el artículo 92 de la arrancar la mañana. Venga, me parece muy bien esta lectura. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta hoy vamos a abordar en este abierto, además de las previas de acontecimientos que hacen felices a mucha gente, vamos a abordar en este abierto algunas cuestiones que están en el debate cotidiano, que están en el debate del día a día. Una es la vivienda, que de alguna manera surge por la conversación que mantuvimos ayer, con la entrevista que mantuvimos ayer en este programa con la ministra de Vivienda, pero también, y ahora os lo preguntaré a la vuelta, por esa lista de pseudoterapias que hizo pública ayer el Ministerio de Sanidad y que es una cuestión, bueno, pues que ha generado debate por algunas de las disciplinas que se han incorporado. Hacemos una pausa y seguimos.
Ángeles Barceló. 8:43 de la mañana, 7:43 en Canarias, en el abierto Carlos Navarro Antolín, Mariola Orrea y Carlos Sánchez. Les contábamos ayer a las 9 de la mañana que el Gobierno había publicado un informe advirtiendo a los ciudadanos de las pseudoterapias, que son prácticas que pueden parecer médicas o profesionales, pero que no tienen aval científico detrás. Y esa lista, bueno, ha generado, no sé si polémica, pero como mínimo cierto debate, porque, por ejemplo, incluye el yoga o el pilates. Ana Corbatón, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Con esta lista en la mano, Ana, tú has hablado con varios expertos y la realidad es que los médicos de atención primaria suelen prescribir habitualmente el yoga, el pilates, el tai chi, sabiendo que no curan enfermedades, pero por los beneficios para el bienestar que pueden producir. ¿Cómo ven ellos este informe, esta lista elaborada por el Ministerio? Eso es, lo que nos dicen es que es algo muy frecuente recomendar en consulta este tipo de actividades precisamente por eso, porque es un ejercicio saludable. Mar Noguerol es médico de atención primaria. No se plantea como una cura. La recomendación es como ejercicio. ¿Que el ejercicio es terapia? Pues claro, el ejercicio es terapia. Por los sobreesfuerzos, por las malas posturas, los estiramientos, pues suele ir bastante bien para el dolor osteomuscular. Nos dicen que no solo tiene beneficios a nivel físico. Otro médico de atención primaria, Lorenzo Armenteros, asegura que son muy útiles como complemento terapéutico en patologías emocionales como la depresión y la ansiedad. Las disciplinas como el tai chi, el yoga o pilates no son solo positivas como actividad física. Además lo son desde el aspecto emocional, ya que aportan notables beneficios. Entre ellos moderan la respiración y esto sirve como elemento de relajación, permitiendo un mejor control del estrés y de la ansiedad. Los profesores de estas actividades dicen que son conscientes de que lo suyo complementa a los tratamientos médicos. Noelia Pacheco es directora de la Escuela Española de Yoga. Lógicamente es así. O sea, el yoga no cura ninguna enfermedad. El yoga es una disciplina más a sumar con el tratamiento que pueda estar siguiendo la persona que en ese momento pueda tener alguna enfermedad o dolencia. Hay muchísimos sitios de gran renombre, como puede ser la Clínica Anderson, en la cual se utilizan todo tipo de, como en este caso los llama el Ministerio, pseudoterapias. Incluyen la meditación y el yoga. Por eso están sorprendidos de que se les meta en el mismo saco que la luminoterapia, la aromaterapia o la vacuoterapia, que es esa técnica en la que se colocan ventosas por todo el cuerpo y que sí tiene riesgos para nuestra salud. Enrique López es naturópata y lleva 30 años impartiendo clases de tai chi. Estoy como epígrafe para la Seguridad Social en España, un epígrafe que está ya décadas de medicina tradicional china y naturopatía, entre otras, ahí pagando mi autónomo. Y yo no hago terapias naturales ni terapias alternativas, como mucho le llamaría complementarias, pero es que no son terapias, son ejercicios o actividades que complementan a lo que el gobierno regula. Insisten en que las administraciones públicas les contratan con frecuencia para impartir clases y dicen también que cada vez más profesionales sanitarios acuden a ellos para formarse y para poder recomendar estas disciplinas a sus pacientes. Claro, Ana, tuvo que explicar la ministra de Sanidad un poco el informe, la lista, las disciplinas que componen esta lista de pseudoterapias, por qué se considera, por ejemplo, el yoga o el pilates. ¿Ellos qué dicen desde el Gobierno? Pues Mónica García dice que son disciplinas que no están avaladas por la evidencia científica y que por eso no se pueden confundir con terapias. Algunas tienen beneficios como puede tener el ejercicio físico, ¿no? No son terapias en sí mismas, por eso las llamamos pseudoterapias, y el conocimiento que tenemos es que más allá de otros beneficios, beneficio terapéutico no tiene. En concreto, si vamos al detalle de esos informes de sanidad elaborados por expertos, lo que dicen es que los beneficios del tai chi son los mismos que si se hace cualquier otra actividad física. Sobre el yoga dicen que podría ser efectivo para mejorar la calidad de vida de pacientes con cáncer de mama, con depresión o con ansiedad, pero no produce efectos significativos en personas con esclerosis múltiple, asma o ictus. Y sobre el pilates, el informe dice que existe evidencia científica de su efectividad terapéutica en adultos con dolor lumbar y cervical, pero no de que sea mejor que la fisioterapia o cualquier otro ejercicio específico para ejercitar esos músculos. Ana, gracias. A vosotros. Bueno, ayer nos generó debate esta lista porque es evidente. Yo creo que todo el mundo que practica pilates o que practica yoga ya sabe que no le va a curar la hernia discal que tiene ni la osteoporosis, pero sí es verdad que mejora la calidad de vida porque en algunos casos, y lo acaba de decir ahora Ana, te mejora los dolores lumbares, los dolores cervicales. Yo no sé si en este caso, y yo creo que es muy importante advertir a los ciudadanos sobre cuáles son las pseudoterapias, que sobre todo habitualmente son terapias que sí que no sirven
sirven absolutamente para nada y en muchas ocasiones sirven para sacar el dinero a los posibles pacientes. Pero yo no sé, Mariola, si hay un poco de sobreactuación, de hacer una lista así como tan grande. Lo estamos controlando todo, lo estamos vigilando todo sin hacer distinciones. Mire, yo cuando escuchaba este reportaje, ¿no?, pensaba, bueno, ¿qué función y qué misión tiene la elaboración de estas listas por parte del Ministerio? Entiendo que el objetivo y el propósito es clarificar y ayudar, informar al ciudadano para que tenga un elemento, un criterio y sepa discernir aquello que son terapias médicas de aquello que son otro tipo de prácticas. Y especialmente discernir en aquellas que juegan, que llaman o que pretenden arroparse bajo la idea de una terapia para lograr un beneficio extraordinario. Yo creo que no es el caso del yoga y no es el caso de la meditación, por citar dos que se han señalado, ¿no? Entonces, a mí me parece que si el resultado final de esta decisión, en lugar de clarificar y de aportar un criterio más que sirva para que la ciudadanía esté informada, lo que genera es cierta confusión y cierta sorpresa, que es lo que a mí personalmente me ha generado, la cuestión es ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene esta operación? Si el resultado, lejos de ayudar y de incorporar un criterio e información que clarifica, lo único que hace es generar un debate, incorporar un elemento más de sorpresa o confusión. Y para mí esta es la reflexión que me provoca esta decisión. Carlos Sánchez. Sí, totalmente de acuerdo. Vamos a ver, evidentemente quien tiene que fiscalizar, quien tiene que enseñar, dar alertas sobre el sistema de salud es el Ministerio de Sanidad y es su responsabilidad, su obligación, y hacer informes diferenciando lo que tiene un aval científico o lo que son simplemente majaderías. Lo que pasa que en este caso, chocas con algo que todo el mundo conoce perfectamente. Si nadie sabe mejor de su cuerpo que uno mismo. Y si a alguien le viene bien hacer yoga, cualquier tipo de prácticas como el tai chi o el pilates, es decir, no hay ningún informe que pueda echarlo para atrás. Por lo tanto, yo creo que ese informe tiene que ser mucho más preciso, tiene que matizar perfectamente, digamos, su función social. Y yo creo que ahí el Ministerio de Sanidad se ha equivocado en la forma de plantearlo. Si hubiera sido, digamos, un análisis mucho más sociológico, más de fisioterapeutas, un análisis mucho más preciso, creo que hubiera tenido una función social que cumplir. Tal como está planteado, yo creo que no se le va a hacer absolutamente ni caso. Carlos Navarro Antolín. Pues yo creo que en este caso, vamos, yo he entendido perfectamente al Ministerio de Sanidad, ¿no? Pues inclusive de precedente. Me parece que decir la verdad, vamos, que no hay evidencia científica del resultado de esas prácticas, nada más, y el que quiera seguir haciéndolas y le genere bienestar, pues no va a tener ningún inconveniente, ¿no? Pero esto ocurre como cuando... Pero hay que distinguir, Carlos, creo, entre que no hay evidencia científica de que cure, y es evidente que el pilates no te cura una hernia discal, hay que discernir de las que no sirven para absolutamente nada. Y que son engañosas. Bueno, claro, es que las pone en el mismo saco. Es que las pone en el mismo nivel. Todo esto viene precedido, recordarán los oyentes que la propia ministra de Sanidad salió a criticar porque Pablo Motos anunció que él iba a una clínica a hacerse unos tratamientos de plasma frío que teóricamente rejuvenecen, que eso no tiene ningún tipo de aval científico, ninguno. Sí que es una manera de, pues o de engañar a los pacientes para sacarles dinero o para, efecto placebo, no sé si tendrá. Entonces, eso es una cosa, pero los beneficios del pilates y del yoga son indiscutibles. Sí, por eso, y el que quiera va a poder seguir haciéndolo. Pero vamos, yo creo haber entendido el espíritu de lo que nos comunicaron ayer, ¿no? Como cuando uno va a comprar el champú anticaída del pelo y dice, esto tiene utilidad, y dice, pues claro, la industria farmacéutica tiene que comer, esa es la utilidad. Pues bueno, pues uno tiene que ser adulto y aspira a que un ministerio y el gobierno nos trate como adultos y nos diga las verdades. Ya después cada cual tiene que discernir y seguir haciendo lo que estime oportuno, pero con la información. Pero... Y yo lo que creo y termino, es que este tipo de aviso, de advertencia, al margen de que hubiera segundas o terceras intenciones, que no entro ahí, yo las enmarco, las contextualizo en que por fin hay una cultura de cuidar del, vamos a decirlo por la mayor, de la salud mental, del bienestar, que eso hace bastante pocos años no existía, ¿no? Y yo lo quiero contextualizar ahí.
María Mariola. Sí, pero yo creo que el error o quizá, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero colocar en un listado lo que estamos señalando, en un mismo listado, aquellas prácticas que tienen un componente fraudulento, aquellas prácticas sobre las que merece la pena lanzar una alerta a la población para evitar que en la desesperación en la que uno se puede encontrar cuando se encuentra mal, busque alternativas que no le vayan a aportar ningún beneficio y sin embargo sean una huida de dinero. El error de incorporar esas prácticas en la misma lista de otras que sin duda tienen un beneficio y que cualquiera que practique yoga sabe que tiene ese beneficio y por tanto contra eso no vas a luchar porque hay una evidencia de beneficio, aunque no sea el resultado de una terapia médica, pero hay un beneficio. Lo que puede generar también es que el ciudadano acabe confiando poco en ese listado, porque hay prácticas que son, diré casi rozando lo esotérico, pero es que hay otras prácticas que aportan bienestar en lo emocional, en lo físico, y contra esa evidencia no hay lista que pueda luchar. Yo creo que el error estratégico está en eso, en mezclar en un mismo listado cosas que obviamente la aproximación a las mismas y la alerta sanitaria tiene que ser totalmente distinta. Por eso decía yo que no cumple su función social, que claro. decir que es una responsabilidad, por supuesto, del Ministerio de Sanidad advertir de los fraudes en términos de salud, pero de ahí a juntar todos los elementos que no tienen nada que ver, creo que hay un paso... No, y dando por bueno, lo decías tú ahora y lo decía Carlos Amantorín, dando por bueno que está muy bien que el Ministerio emita en este sentido, claro. O sea, que hemos estado mucho tiempo pues huérfanos de este tipo, o sea, dejando campar las pseudoterapias a sus anchas. O sea, yo creo que también estos tiempos de fake news y de por eso te lo digo. O sea, claro. a mí me parece muy bien porque luego corren por las redes sociales y no solo por las redes sociales tipos de informaciones sobre este tipo de terapias que bueno, pues que a la gente le generan dudas. Siempre hay que luchar contra los vendedores de crecepelo. No voy a preguntarte si lo dices por experiencia propia. No, mejor que no. Vamos con otro asunto. Después de las 9 vamos a explicar cómo está el mercado del alquiler turístico en España, que es uno de los ejes sobre los que va o sobre los que quiere pivotar la lucha el gobierno para facilitar, para intentar solucionar el problema de la vivienda. Pero primero la reacción a algo que nos decía ayer aquí la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que pedía mayor colaboración público-privada, porque dice que es necesaria construir, esta colaboración es necesaria para construir más vivienda y solucionar el problema. Queremos que los promotores privados participen de la oferta en alquiler asequible o de la oferta de vivienda asequible. Y hay negocio. Lo que pasa que las rentabilidades son rentabilidades pues ajustadas, proporcionadas, y yo confío en que el empresariado español, porque además así me lo han trasladado, van a participar también de estas políticas. Sus márgenes no serán del 10%, pero pueden estar en torno al 5%. Claro, esto de que hay negocio, por ejemplo, no gustó a los socios de gobierno, a Sumar, que dicen una cosa es el negocio, otra cosa es el derecho a la vivienda. Habla de unos márgenes más reducidos de negocio. También hubo, ya que hablábamos ahora de las redes, ¿no? Pues hubo también mucho debate en las redes por esta expresión que utilizó la ministra, hay negocio, pero claro, Carlos, uno se plantea, pues claro, o sea, los promotores viven de eso. Otra cosa es que vivan demasiado de esto, o que especulen con esto, o que conviertan la vivienda en algo prohibitivo, pero hombre, negocio tiene que haber. Hombre, es que el dinero no cae del cielo, quiere decir, no tenemos la maquinita de hacer billetes de 500 euros y con eso financiamos la vivienda de los españoles, por lo tanto tiene que tener un incentivo para crear puestos de trabajo, un incentivo de rentabilidad, porque si no, bueno, pues entonces te quedas en tu casa. Y por eso es fundamental esa colaboración público-privada que decía la ministra. La palabra clave es razonable, que además ese término que es muy económico, que se utilizó incluso cuando la remuneración de las fotovoltaicas y de la industria de renovables. Se hablaba de garantizar por hacer una inversión en determinadas instalaciones una rentabilidad razonable. Es decir, que es un concepto muy económico y yo creo muy ajustado a la verdad. Dejadme que vaya a publicidad, Mario, voy contigo a la vuelta, voy a publicidad.
Son las 9 de la mañana, a las 8 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Se acaba de publicar la cifra definitiva de la inflación del mes de marzo, José Luis Astre. Es la última hora. El INE confirma que los precios subieron el mes pasado en España, suben respecto al mes anterior y la inflación se queda en el 3,2%, Jordi Fábrega. Sí, es una subida de 4 décimas de la inflación en marzo, subida provocada por el precio de la electricidad después de que en marzo el IVA de la luz saltara del 10 al 21%. Esto se nota en la inflación porque el precio de la luz ha subido un 7% en el último mes. También se nota el encarecimiento de los carburantes que llevan un par de meses subiendo. En el otro lado, destaca la moderación del precio de los alimentos. La subida de precio de estos productos en el último año ha sido del 4,4%. Ya estamos lejos del 15 y 16% de hace unos meses, y este nivel de marzo, este 4,4, es el más bajo de los 2 últimos años. Reacciones de condena a la agresión que sufrió ayer el líder del PSOE en Ponferrada por manifestantes de ultraderecha. El portavoz socialista Patxi López advierte de que los discursos de odio alimentan la violencia de unos cuantos energúmenos. Condena también del presidente autonómico Fernández Mañueco, y su vicepresidente Juan García Gallardo de Vox ha escrito también en sus redes sociales su condena. Oposición toda, escribe, violencia cero. En la agenda del viernes, la reunión en Bruselas de los ministros de Exteriores de España y del Reino Unido para ultimar un acuerdo sobre Gibraltar. Prevén avances en los dos asuntos más espinosos, que son el control de la aduana y la gestión del aeropuerto del Peñón. De la crónica internacional, la voz del número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, que ha asegurado a la Asamblea Nacional de su país que espera que su movimiento político, el chavismo, siga en el poder en Venezuela en el año 2102. Y cuando tengamos el centenario, haya un revolucionario, una revolucionaria como presidente de este país. Señores amargados de la política venezolana, no volverán más nunca a gobernar este país. Ni por las buenas, ni por las malas van a gobernar este país. Muchas gracias, Dios me los bendiga, cuídense. Además, hoy comparece ante el juez el que fue presidente de la gestora del fútbol español y que el lunes se va a convertir en el nuevo presidente de la Federación Española, Pedro Rocha. Declara como testigo por el caso Brody, que es el que investiga la posible corrupción en los contratos de Luis Rubiales. Y en lo estrictamente deportivo, Sampe, hay bastante, la verdad, porque vuelve el fútbol en primera después del parón del fin de semana pasado por la final de la Copa del Rey. Con el Betis Celta, que estrena a las 9 de la noche la jornada 31 en primera. También se abre la jornada 35 en segunda, con el partido estrella desde las 8:30 en Butarque, primero contra segundo, Leganés Español. Más cosas, John Rama ha arrancado la defensa de la chaqueta verde en el Masters de Augusta con una tarjeta de 73 golpes, 1 bajo par, está lejos de los 7 bajo par que ha marcado de Chambó y de los 6 bajo par de Schäfer. Y preolímpico femenino de balonmano, segunda jornada, a las 9 de la noche, España-Argentina.
Ser Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 9:06 de la mañana, 8:06 en Canarias, en el abierto. Carlos Navarro Antolín, Mariola Urrea y Carlos Sánchez. Seguimos ahora con el análisis, pero primero me voy a ir a Zaragoza. Pepe Las Marías, buenos días. Hola, buenos días, Ángeles. Porque hay 2 víctimas en el incendio de una vivienda en Ateca, ¿no? Sí, un pueblo de la provincia de Zaragoza, 2 fallecidos. En principio parece ser que son un padre y su hijo. El 112 recibía el aviso pasadas las 7:20 de la mañana. Hasta el lugar del incendio han acudido bomberos, servicios sanitarios, también la Guardia Civil y el equipo de la Policía Judicial. Las causas del incendio se investigan, por el momento se desconocen. Pues 2 víctimas mortales por el incendio de una vivienda en Ateca. Gracias, Pepe. Adiós. Hasta luego. Ahora sí, ahora retomamos el análisis. Estábamos hablando de las palabras que nos había dejado ayer aquí la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, cuando pedía esa mayor colaboración público-privada, porque dice que es necesaria para la construcción de más vivienda y para solucionar el problema que hay ahora. Y decía Carlos, negocio sí, y es lo que decía la ministra, que además al decir tiene que haber negocio ha provocado el malestar de los socios de coalición. Decía Carlos, socios sí, pero la expresión justa sería negocio razonable. Mariola. Bueno, o hay una oportunidad que el sector privado tiene que saber aprovecharla, ¿no? Yo creo que es una frase que si la ministra tuviera la oportunidad de volver a dar la misma entrevista, seguro la matizaría, a la vista de que sus propios socios de gobierno han sacado la frase de quicio. Aquí lo relevante, lo mollar, es que necesitamos más vivienda, porque tenemos un problema de vivienda de primera magnitud en España. Para que haya más vivienda, solo cabe la posibilidad de que se construya bien en términos de promoción pública o bien en términos de promoción privada, el mercado libre. Sobre el mercado libre no tenemos ninguna capacidad de intervención. Hay alguna capacidad de intervención, pero con consecuencias y con efectos negativos, con externalidades negativas que las estamos viendo en parte con una ley que suscita algunas dudas. Pero cuando hablamos de promoción de vivienda pública, por cierto, que es un compromiso firme de este gobierno, además con cifras muy exigentes, solo caben 2 opciones. O creamos una empresa pública para que construya esa vivienda pública, obviamente esto no está en el plan del gobierno, o le decimos al sector privado que aquí hay una oportunidad, podemos decirlo, de negocio o una oportunidad de inversión. Pero más allá de las palabras con las que podemos estar jugando hasta el infinito, yo creo que todos estamos de acuerdo dónde está el problema y cuáles son las vías de solución. Entonces, a los socios de gobierno también valdría la pena advertirles de que más que distraer sobre una palabra u otra, convendría que todos se pusieran a la tarea. Carlos Navarro Antolín. O le damos certeza y seguridad jurídica a esos empresarios, a esa iniciativa privada, para que pueda desarrollar sus fines. Yo no sé qué problema tienen algunos, probablemente son prejuicios y complejos, me atrevo a decir, con que haya negocio. Lo que tiene que ser un negocio está dentro de la ley, pero ¿por qué? ¿Qué problema hay con que los empresarios hagan negocio? Que hagan muchos negocios, que les vaya muy bien, siempre dentro de la ley, es la única cuestión. Aquí quedamos unos pendulazos tremendos, pasamos de criminalizar a los empresarios de los promotores inmobiliarios a ahora tener que recurrir a ellos. Algunos se acuerdan de los empresarios cuando truena, ¿no? Y eso cuando menos es revelador. Efectivamente, este es un problema real y grave que no se nos olvide nunca, la perspectiva humana, personal. Hay muchos proyectos de vida varados y lastrados por la falta de vivienda. Hemos pasado de una cultura de la propiedad, que era un sello de este país, en otros no ocurre, a que no hay para alquilar. Hemos pasado del cuerno de la abundancia de aquellos años que nos daban el crédito hipotecario por el 100% del valor de la vivienda, ahora ya es el 80%, y eso también lastra, a que no hay prácticamente opciones de que te dé un crédito hipotecario, porque no tenemos suficientes ahorros como para suplir ese 20%, y ahí está un problema también. No sé si eso se podría cambiar, igual que se impuso con un decreto. No sé si el ICO podría hacer más también en este asunto, y tampoco sé cómo calificar la sensación que me genera de una ministra llamando a la buena voluntad de los propietarios. Pues yo creo que su función, aparte de hacerlo, que evidentemente pues no está mal, pero no deja de ser ingenuo y revelador, es crear un marco jurídico que dé certeza y seguridad para que nadie tenga reparo, nadie tenga miedo, vamos a decir claramente, a poner su vivienda en alquiler, porque ya no hace falta que digamos los problemas que se han repetido una y otra vez en los últimos años y la gente la retiene
o la alquila por días para el turismo, en muchos casos depredador. Mira, ya que estamos con esto del turismo, porque esa colaboración público-privada en la construcción de viviendas fue una de las cuestiones que puso sobre la mesa la ministra de Vivienda, pero luego hizo referencia también y puso el foco en los apartamentos turísticos, en la vivienda turística, y planteó la posibilidad de limitar, vamos a llamar el fenómeno Airbnb, para que todos sepamos de lo que estamos hablando, esos apartamentos turísticos que se han extendido por grandes ciudades, sobre todo grandes ciudades como puede ser en Barcelona, Madrid, Málaga, y después por las localidades de costa y por las islas. Javier Ruiz, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, y ese es un agujero que tiene pendiente el gobierno, que no reguló la ley de vivienda y por cuyas rendijas se están cobrando las mayores subidas de precios en el alquiler. ¿Qué es lo que se pretende hacer? Pues lo que se busca es tapar exactamente ese agujero, un agujero que no se reguló, el fenómeno Airbnb, el llamado alquiler turístico, que es Airbnb, y Booking, y Expedia y TripAdvisor. Esto es el fenómeno Airbnb. Son apartamentos turísticos, Ángeles, que en España suman ya 340.000, según las cifras del INE a agosto de 2023. Es un fenómeno que no solo se ha generalizado, 340.000, sino que se acelera. Es un 9,3% más que el año anterior. Es un fenómeno que sube prácticamente en todas las autonomías, salvo en Baleares. ¿Dónde están? Lo estabas diciendo tú. El mapa de color que dibuja el INE deja todo lo que toque la costa en España, absolutamente todo, al rojo vivo. Así que están fundamentalmente en costas, en islas y preocupan especialmente dos zonas. O uno, las zonas en las que crece mucho, o dos, las zonas en las que hay un porcentaje significativo del parque total de vivienda. Crecen mucho en Asturias, un 15% han crecido. En Galicia y en Murcia, un 13% han crecido. Y siguen creciendo mucho en Valencia, en Málaga, más del 10%, en Madrid, más del 8%. Esto es lo que crece. Preocupa especialmente donde son muy abundantes frente a otros alquileres escasos, porque ahí lo que hacen es tirar todavía más del precio de todo el mundo del parque inmobiliario. Y ahí preocupan dos puntos, Baleares y Canarias, donde la ratio de pisos turísticos frente a pisos normales es altísima. Y a partir de aquí, Ángeles, te voy a hacer radiografía de quiénes son, porque esta te va a encantar. Ojo a esto, Hemos oído esa narrativa de pequeños señores que ponen sus casitas, mi propiedad privada, en fin, este relato que hemos oído una y otra vez. Vamos a mirar Madrid. 6 de cada 10 anunciantes que están en Madrid, 6 de cada 10 tienen varias casas anunciadas. Y no estamos hablando de una o dos o tres de pequeño propietario. MIT House tiene 291 viviendas enteras para Airbnb solo en la ciudad de Madrid. El segundo anunciante en Madrid se llama Fran y Marta, que seguro que son un matrimonio de jubilados. 247 viviendas tienen Fran y Marta en la ciudad de Madrid. Seguro que es un matrimonio romántico, pero 247. Da la sensación de que lo que hay detrás de todo esto son grandes empresas jugando a esto. Por ejemplo, Blue Ground tiene 178 casas en Madrid, pero es que justo después de él viene un joven como Raúl. Raúl tiene 116 viviendas Airbnb en Madrid. Seguro que es uno de esos jóvenes que se ayuda en sus estudios anunciando y alquilando sus 116 viviendas en Madrid. En fin, que claramente, Ángeles, lo que tenemos es una profesionalización del Airbnb de algunos que tiran del precio del alquiler de todos. Claro, y ayer, ante este panorama, la ministra aquí habla de limitar el número, ya no hablaba de limitar precios, sino de limitar el número. Claro, la pregunta es, ¿el gobierno puede limitar esas licencias de Airbnb o de otras plataformas? Porque la competencia en vivienda está transferida a las autonomías. ¿El gobierno puede fijar ese límite? La respuesta es compleja aquí. En principio es un no, pero. No, pero. Vamos con el no y con el pero. No, efectivamente, las políticas de vivienda están transferidas a las autonomías. Si no lo hacen ellas, es difícil que se haga. Pero el gobierno está forzando la máquina y apurando sus márgenes competenciales con argumento y con jurisprudencia, diciendo hay bienes superiores que corresponde regular al Estado. Por ejemplo, la libertad de expresión. Por ejemplo, el derecho a una vivienda digna. Así que está jugando 3 cartas legislativas con las que tantea si realmente puede o no. 3 cartas legislativas. Primera carta legislativa, la del Parlamento Europeo. Se ha pronunciado en un reglamento acerca de la regulación de estas plataformas. Lo hizo el pasado 29 de febrero
Y en esa resolución, en ese momento, lo que dice es que se acepta que haya estados que fijan límites a un número de días al año, a un número de plazas o a cualquier otra fórmula. Así que el Parlamento Europeo parece haber aprobado esto y parece haber abierto la puerta de legislación nacional, no solo autonómica. Segunda carta legislativa es la del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Tiene un fallo de 2020 que te leo literalmente y que habilitaría a los estados a actuar excepcionalmente para garantizar vivienda, para poner coto al Airbnb. Ese fallo dice: la lucha contra la escasez de viviendas destinadas al arrendamiento supone una razón imperiosa de interés general que justifica la adopción de medidas que no sean discriminatorias y que sean proporcionadas. Esto es lo que está jugando el Ministerio. Dice, basta con que la medida sea proporcionada y no discriminatoria y podríamos actuar. Y luego hay una tercera carta legislativa, que es la propia Constitución, que recoge el derecho a una vivienda digna. Así que esas son las tres cartas que el Gobierno dice puede jugar aquí, que podrían darle carta aquí, porque este Airbnb, este fenómeno está subiendo en todas partes. E, insisto, el único sitio en el que han caído los pisos turísticos es el único sitio donde se ha actuado legislativamente, que es Barcelona, un 6,6%. En todo lo demás, en todo sube. Esto se ha aprobado, bueno, estás poniendo ahora mismo el caso de Barcelona, donde se ha regulado y baja el porcentaje de viviendas de alquiler turístico, pero ¿se ha aprobado en algún otro sitio esta limitación que plantea el Gobierno? ¿Hay precedentes similares? Hay un precedente muy curioso que es el de la ciudad de Nueva York, y allí no es que haya funcionado, es que se ha evaporado Airbnb. Allí se fijó una norma clara: tú puedes alquilar tu casa, sí, pero no te puedes ir. Es decir, si el propietario alquila la casa, tiene que estar en la casa cuando llegan los inquilinos. En Nueva York... O sea, convivir con ellos. Tienes que estar con ellos, efectivamente. No es te dejo la casa y me voy. No, tienes que convivir con ellos. En Nueva York había 40.000 Airbnbs. En concreto había 39.319. 40.000 prácticamente. 34.000 han quedado fuera de la ley. El 87% ha desaparecido. Y aquí ha jugado lo que en principio debería jugar en todas partes. Hay una denuncia del gobierno federal, del gobierno Biden, diciendo esto está pasando, y un ayuntamiento neoyorquino que ha dicho, pues vamos a echar un vistazo. ¿Te acuerdas de los que estaban en España, de estos que te decía yo en Madrid? Sí. En Madrid había uno que se llamaba Blue Ground. Qué curioso. Blue Ground es el primer anfitrión, primero, de Nueva York también. Debe de ser, de nuevo, uno de estos jóvenes emprendedores. Un solo anfitrión en Nueva York tiene 842 edificios enteros dedicados a Airbnb. 842 edificios enteros. Otro, Eugene, tiene 627. Tampoco parece un anciano allí completando su pensión. En fin, que se ha dado cuenta todos y cada uno de los responsables políticos que hay una profesionalización de esto, y la respuesta ideal está siendo esa: coordinar actuaciones y autoridades. Y aquí empieza, la particularidad española, Ángeles, que te voy a contar. El gobierno central aquí dice algo y las autonomías de radicalmente signo contrario, pues dicen justo lo contrario. En fin, que aquí el gobierno central puede sembrar todo esto, quizás no gane la batalla legal, pero desde luego abre la batalla de la opinión pública y quizás sí pueda forzar a algunos ayuntamientos a hacer algo, lo que sea. Pues Javier, muchísimas gracias. Un abrazo hasta ahora. Hago una pausa y os pregunto por esto a la vuelta.
Cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 9:23 minutos de la mañana, 8:23 en Canarias, en el abierto Carlos Navarro Antolín, Mariola Orrey y Carlos Sánchez. Seguimos hablando de vivienda y en este caso de la actuación que puede hacer el Gobierno sobre la vivienda de alquiler turístico, ese límite que proponía ayer la ministra, pero que es una actuación para la que sería indispensable la colaboración con otras administraciones autonómicas, Mariola, y administraciones municipales. Efectivamente, es que para abordar esta problemática en España tenemos que prestar atención al quién es el competente para tomar decisiones, y somos un Estado compuesto donde las competencias en materia de vivienda están muy repartidas. Eso dificulta la tarea de un Ministerio de Vivienda y obviamente requiere buscar las complicidades de las administraciones competentes, entre ellas las de los ayuntamientos, que tienen un rol muy relevante, ¿no? Pero la otra cuestión es qué fórmulas encontramos para hacer frente al problema que representa esa radiografía que ha planteado muy bien Javier Ruiz, ¿no? Y lo bueno, la buena noticia es que tenemos ya ejemplos de propuestas imaginativas que han dado unos resultados fantásticos. Se ha citado aquí el caso de Nueva York. Me permito, obligándote a recibir a tus invitados, y me permito poner sobre la mesa otra iniciativa del sur de Francia. Hablo de memoria, espero no confundirme, creo que es Bayona, la que obliga a cada propietario que quiera sacar un piso en alquiler turístico a poner otro piso en régimen de alquiler normal o convencional, podríamos decir, ¿no? Uh-huh. En definitiva, lo bueno es que ya hay experiencias que están funcionando bien. Entonces la pregunta es, ¿a qué esperamos para que aquel que sea el competente tome la decisión y contribuya a resolver un problema que afecta a la gente joven de este país, a la gente mayor de este país, y que hace imposible el cumplimiento de una aspiración de la Constitución, que es el derecho al acceso a una vivienda digna? Carlos Sánchez. Sí, los mercados por su propia naturaleza son imperfectos. Hay muy pocos mercados en los que haya un equilibrio entre oferta y demanda, porque además hay información asimétrica. Unos tienen más información que otros y por eso unos invierten y ganan más dinero que otros que no, que cuando invierten ya llegan demasiado tarde. Por lo tanto, en esos espacios, digamos, de ausencia de eficacia de los mercados, tiene que actuar el Estado. Pero el Estado, como bien decía ahora Mariola, es un Estado complejo, donde hay diferentes administraciones que tienen mucho que decir sobre las ciudades. Y a mí en la entrevista que le hiciste ayer a la ministra de Vivienda me gustó la parte donde ella ponía mucho énfasis en que no queremos unas ciudades que se conviertan en parques temáticos. Sí, ella dijo, por poner un ejemplo, podría hablar de Málaga, ella dijo, no quiero que el centro de Madrid, que es lo que es, se convierta en un parque temático. Ajá. Porque además Madrid, luego salió la portavoz o ahora vicealcaldesa y alcaldesa en funciones de la Ayuntamiento de Madrid diciendo que ya se está metiendo con Madrid. Madrid no solamente es una ciudad, sino es la capital de España. Por lo tanto, el gobierno de la nación tiene algo que decir sobre cómo es en Madrid. No solamente es una responsabilidad del alcalde, sino es una responsabilidad de todos los españoles, que va mucho más allá. Y en esas ineficiencias del mercado tiene que actuar el Estado. No solamente por precio, sino tiene que actuar por volumen. Y ahí lo que he hecho en falta, lo comentábamos antes, digamos en la pausa de la publicidad, lo que he hecho en falta es la labor dinámica de los ayuntamientos que tuvieron en los años 80 y 90. En los años 80 los ayuntamientos sacaban mucho suelo barato para que los promotores privados o promotores públicos o cooperativas de sindicatos, que se hicieron muchas viviendas en aquella época con los sindicatos, compraban terrenos y hacían una promoción de carácter privado, aunque luego fuera un bien público. Es decir, entonces lo que uno se pregunta es, ¿por qué los ayuntamientos ahora no están haciendo ese trabajo? Es decir, ¿por qué no están sacando suelo barato para compensar ese alza de precios? Porque además el bien de la vivienda frente a otro tipo de bienes no es deslocalizable. La vivienda está en un sitio y no se puede mover como otros bienes. Una fábrica tú puedes moverla de sitio, de emplazamiento. Una vivienda no puedes cambiarla. Por lo tanto, tienes que actuar en ese mercado. Y solamente desde el consenso político se puede actuar. Pero claro, eso es pedir probablemente demasiado en estos Carlos. tiempos. Y es que aquí hay dos temas muy relacionados, que es la falta de vivienda, que es un tema
grave y los efectos de un turismo excesivo, ¿no? Un turismo de que por otra parte dependemos en España, nunca se nos olvide, pero que tiene unos efectos excesivos y depredadores. Habéis dicho que el centro de Madrid está convertido en un parque temático. Ocurre sí, en el centro de Sevilla, el centro de Málaga, el centro de Barcelona, a la preciosa calle de Lario de Málaga, y es que no hay un solo negocio local. ¿Por qué? Porque se han ido. Pero es a lo que iban. Hacemos llamamientos a que los negocios tradicionales que nos hacen distintos y que con su huida pues hacen parques temáticos, los cascos antiguos, desubicadores, pero y no solo eso, no solo eso, sí, sino que acaban expulsando a los vecinos porque no tienes medio de vida, negocios, es decir, no tienes dónde ir a comprar una barra de pan. Y entonces hacemos cascos antiguos y centros desubicados, desarraigados, sin sello propio. Pues es lo que nos está ocurriendo aquí. No hay vecinos, nada más que hay turistas, con las turistas que están de paso, con los excesos, con las consecuencias que ello tiene, pero no podemos quedarnos en llamamientos a que no cierre tal negocio que lleva 100 años. No basta con llamamientos como el de la vivienda, habrá que tomar medidas, por ejemplo, en los negocios, incentivos fiscales, categorías de negocio para darles ayuda. No basta con hacer llamamientos, no se puede gobernar con llamamientos a la buena voluntad. Si usted me insta a mí a alquilar, ayúdeme también, haga de avalista, por ejemplo, ¿no? Si me insta a vender, no me puede hacer solo un llamamiento a la buena voluntad. No puede solo decir que no cierren negocios tradicionales de un siglo. No basta con eso. Pero es que a la hora de la verdad el gobierno tiene que gobernar, y gobernar es tomar decisiones, y tomar decisiones es crear marcos jurídicos seguros, marcos jurídicos que ayuden a los negocios que hacen a una ciudad distinta. No se nos olvide, los negocios locales hacen a una ciudad distinta, y yo creo que eso es muy bueno para el turismo de calidad que todos queremos en España. Ayúdelos. Y, por ejemplo, se me ocurre los incentivos fiscales. Puede haber otras medidas que tiene que pensar el que gobierna, que es su labor, pero llamar a la buena voluntad me parece que es quedarse muy corto por no emplear otros calificativos. Mariola. Carlos, tampoco, perdona la aproximación, permíteme, pero tampoco es que se te haya ocurrido nada muy original, no, con los incentivos fiscales. Quiero decir que también cuando hablamos de comercio... No, pero que también cuando hablamos de comercio de calidad hay que saber quién está al frente de ese comercio, qué prestaciones extras se ofrecen respecto a otro comercio que no es convencional, porque si solo vamos a sostener los comercios tradicionales con incentivos fiscales, pues hombre, también No, pero lo digo yo, por eso, para completar el análisis, ¿no? Para completar el análisis. Pero yo lo que creo es que, fijaros, me parece que estamos hablando de temas, la vivienda, el turismo, el modelo de negocios y de comercio que existen o deben existir en las ciudades, cómo están muriendo los comercios tradicionales y no hay relevo generacional, porque esto también tiene que ver con, no solo se cierran los negocios tradicionales por el turismo, se cierran porque no hay relevo generacional y porque muchas veces ese local de un negocio de 100 años, que era en propiedad, obviamente tiene unas plusvalías que las terceras generaciones están dispuestos a hacerlas efectivas y a utilizar esos recursos económicos en otro tipo o bien de forma de vida o bien de negocio. En definitiva, que estamos abordando políticas muy distintas, desde lo que es el comercio local, que es competencia de los ayuntamientos, desde lo que tiene que ver con el turismo, un ministerio también tenemos de turismo, la vivienda. En definitiva, es que no podemos intervenir solo en la vivienda si estamos teniendo o apoyando un modelo de turismo que contraviene y contradice o dificulta una solución a los problemas de vivienda. Es que tenemos que armonizar bien todos estos elementos, y lo propio del comercio de ciudad, que sí, pero que también el comercio de ciudad tiene que acomodarse a las necesidades del momento. Es que igual los horarios del comercio de ciudad tienen que ajustarse a la actividad profesional que existe hoy mayoritariamente en la población de una ciudad. Me refiero sobre todo a las ciudades pequeñas ahora, no a las grandes ciudades. Eso yo sé con las plazas que tocamos de abasto. Regulación sensible, ¿no? Porque sí, abrir a todas las horas, que yo no digo que esta sea la solución, pero igual hay que abrir cuando los demás dejamos de trabajar para poder ir a comprar en un horario que no coincida con o tener una atención al cliente que no es la que tienes en los grandes almacenes. Carlos Sánchez. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que el Estado, las administraciones tienen que intervenir en el mercado de la vivienda, porque el mercado es ineficiente. Sí, pero hay que intervenir
a largo plazo. Hay un concepto que se utiliza mucho en el urbanismo, que es la planificación urbanística. Es decir, cuando alguien quiere cambiar las ciudades, se trata ahora de resolver el problema del Airbnb o resolver el problema, digamos, ahora de precios, que, bueno, porque estamos en la situación que estamos, que el turismo pues ha reventado todas las costuras y de pronto han venido mucho más de lo que podíamos pensar hace pocos años. Tenemos un problema ahora que hay que resolverlo con medidas a corto plazo. Pero hay que sobre todo que planificar la ciudad a los próximos 30-40 años. Hay un caso en España que es paradigmático, que todo el mundo conoce como una de las ciudades de mejor calidad de vida de España, que es Vitoria. La planificación urbanística de Vitoria empezó en los años 80, con un alcalde del PNV, José Ángel Cuerda, que cambió la ciudad. Simplemente cambió la ciudad porque hizo una previsión a 30-40 años vistas. Es decir, que no se trata tanto de resolver ahora el problema de Airbnb, los problemas del centro de las ciudades, que por supuesto hay que tomar medidas para evitar esa especulación gratuita que está expulsando a mucha gente, la gentrificación del centro de las ciudades. Hay que repensar la ciudad para los próximos 40 años. Es decir, cuando Barcelona, que nos gusta a todos, una ciudad maravillosa, fue un modelo planificado. Es decir, el modelo de planificación que hacía Arturo Soria era un modelo de largo vista en Madrid. Es decir, yo creo que tenemos una cierta tendencia a resolver los problemas más inmediatos, pero no hay un acuerdo sobre qué ciudades queremos dentro de 30-40 años. El caso de Detroit es el más paradigmático. Detroit, la gran ciudad industrial de automovilística durante decenas de años en Estados Unidos, se hundió cuando se hundió la industria automovilística de Estados Unidos. Por lo tanto, tienes que tener en cuenta también que puede llegar una crisis muy alta del turismo o puede llegar una crisis muy alta del automóvil. Y si no tienes en cuenta eso, pues llegarás al colapso como ha ocurrido muchas veces. Mariola Izar Ramos. Mariola. Sí, citabas, Carlos, el caso de Vitoria como un buen ejemplo de planificación, pero fíjate, yo me permitiría añadir, fue una planificación muy exitosa en lo que tiene que ver con el diseño de zonas verdes, con las zonas peatonalizadas, cuando, digamos, nadie hacía esto. Hoy en día, los problemas del centro de Vitoria son comunes al resto de ciudades medianas y pequeñas de esta ciudad. Se están cerrando todos los comercios locales, el problema de la gentrificación. En definitiva, que planificar hace muchos años tiene su efecto positivo, pero si tú no renuevas ese proceso de planificación, te encuentras hoy con los nuevos problemas que no estaban atendidos por aquella magnífica planificación del alcalde al que tú has citado. Por hoy vamos a dejar aquí el tema de la vivienda, vamos a seguir el lunes porque, insistimos, es una de las prioridades, es una de las prioridades, y ayer nos lo decía la ministra de la Vivienda de este gobierno, y tiene que ser una de las prioridades para toda la sociedad. Una pausa y seguimos.
Ángels Barceló. 9:38 de la mañana, 8:38 en Canarias, en el abierto Carlos Navarro Antolín, Mario Larrea y Carlos Sánchez. Quiero hablarles, seguro que han escuchado algún pasaje, de la declaración de Rodrigo Rato en la segunda sesión del juicio sobre el origen de su fortuna, porque ha dado para mucho, pese a decir que estaba muy cansado, que el juicio era muy intenso. Miguel Ángel Campos, hola de nuevo. Hola Ángel, buenos días. Rato se encaró durante su declaración con la fiscal, acusó a la Fiscalía de tergiversar los datos, de poner en marcha prácticas inquisitoriales. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando en este juicio? Bueno, segundo día de declaración y segundo día de acusaciones a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado, pero sin someterse a sus preguntas, Ángels. Rodrigo Rato solo contesta a su abogada. Calificó la causa en su contra como un desatino. Esto es un desatino monumental que llevamos arrastrando, como el de la señora de la SICAP, como el de que soy mi hermana o que soy mi sobrino. Es decir, y veremos más, porque ahora veremos que soy un señor de Curazao también, dentro de nada. Habla de prácticas inquisitoriales. No puedo entender que la Administración Pública Española, en ámbitos penales, utilice prácticas inquisitoriales de demostraciones negativas. O de la impunidad, dice, de los acusadores. La teoría del tesoro oculto. Y entonces, la impunidad con la que se actúa, porque aquí no hay responsabilidades más que para mí, pues es tremenda, ¿no? Yo porque tengo que demostrar que no soy una persona. Tendré que demostrar quién soy. Ante las críticas reiteradas, Ángels, la fiscal anticorrupción, Elena Lorente, pidió respeto y se produjo este enfrentamiento con Rato. Señoría, el apuntar directamente, al menos a esta acusación, creo que se nos debe el debido respeto. Bueno, y lo reclamamos en ese sentido. A ver, no vamos a entrar en discusiones. Lo del respeto se gana. Señor de Rato, no. Y después de 9 años, yo tengo el respeto que no vamos a entrar en discusiones aquí. Bueno, pues muy bien, pero vamos a poner a cada cual en su acusado sitio. le falta el respeto, ya me ocuparía. Rato fue desgranando año por año las acusaciones contra él, intentando refutarlas. Sostiene que la UNIF y la Fiscalía ocultaron lo que no les interesa de sus declaraciones tributarias para acusarle y defiende la legalidad de todos sus movimientos, pero pasa de soslayo por las cuentas que mantuvo en Bahamas, Luxemburgo, Suiza y, sorprendentemente, atribuye ahora parte de su fortuna oculta, después de 9 años de procedimiento, a una opaca herencia de su padre en Suiza que a él, dice, le tocó gestionar porque así lo acordó con sus hermanos. También concedió que debió declarar antes sus al menos 3 empresas ocultas en el extranjero que regularizó con la amnistía fiscal. El juicio se aplazó porque Rodrigo Rato se encontraba indispuesto. Yo, bueno, pues si el señor Rato se Yo encuentra... estoy un poco cansado, sinceramente. Es que le veo tocarse la... Bueno, yo... Porque no sé. Tampoco esto es muy tenso. Lo siento. Su declaración se reanudará este lunes. Quien fuera vicepresidente con Aznar, director gerente del FMI y expresidente de Bankia y Caja Madrid, que ya fue condenado por las tarjetas Black, se enfrenta ahora a una petición de 70 años de cárcel por corrupción en los negocios, fraude fiscal de 8,5 millones y blanqueo de capitales. Según la Fiscalía, ocultó su ingente patrimonio desde al menos 1999, mientras era ungido como el autor del milagro económico español. Campos, gracias. A ti, buenos días. El respeto se gana. Un acusado en el banquillo de los acusados diciéndole a la fiscal... el respeto se gana. Ángeles Caballero, buenos días. Buenos días. A ti te llamó tanto la atención como a todos nosotros, esta declaración de ayer de Rodrigo Rato. Cuéntanos qué has anotado en tu cuaderno. Pues mira, estamos escuchando ahora a un Rodrigo Rato sentado en el banquillo. Pero claro, conviene echar un poco la vista atrás, hace no quizá demasiado tiempo, pero tenemos que acordarnos, y ahora lo comentaba Miguel Ángel Campos, ¿no? Que estamos hablando del superministro de Economía, super vicepresidente del gobierno de José María Aznar, el primer español que alcanzó el puesto de director gerente del Fondo Monetario Internacional con tratamiento de jefe de Estado, un madrileño con suave acento californiano a veces, castizo, de hambre descansada, el que llevó la España de la corrupción y el despilfarro, como la denominaba el propio Aznar, hasta la cima del mundo, casi hasta el G8, el que creó 5 millones de puestos de trabajo. El gran artífice es el título de un libro que se escribió en su momento sobre Rodrigo Rato. Leyendo las crónicas de aquellos días, se diría que lo hizo todo solo, o prácticamente solo. Era un orador implacable, el parlamentario del colmillo en eterno estado de alerta, un látigo permanente de un partido socialista que había perdido su hegemonía tras 14 años de gobierno,
distante y algo distinto, algunos recuerdan la frase con la que felicitaba la Navidad durante la copa que ofrecía el Grupo Parlamentario Popular, que a mí me parece deliciosa. Nosotros no somos una familia, recuerden que hemos venido a trabajar, que no me parece mal del todo, por cierto, como frase en según qué contextos. A ese mismo hombre que acabo de describir se le atribuyen 11 delitos fiscales ahora, además de blanqueo de capitales y corrupción entre particulares, con petición de penas que podrían alcanzar 70 años de cárcel. Y claro, le ha tocado ir al juzgado como cualquier mortal para escuchar a una fiscal y a una juez. Y le ha salido ese Pichi que lleva dentro. Pichi, por si algunos no lo recuerdan, es el chuleras castigador aquel del que cantaba Sara Montiel en una revista musical como Las Leandras. Y ha demostrado en esta declaración que el que tuvo retuvo, y ha recordado a los presentes eso, que el respeto se gana, el que tiene por la Fiscalía el respeto que se le debe tener después de 9 años de investigación, que al parecer es bien poco. Básicamente ha dado a entender, y de paso quizá nos lo ha dicho al resto, que somos una panda de indocumentados que no sabemos de lo que están hablando. Que él sigue siendo un superhombre que interrumpe cuando le sale del mismísimo y que señala con el dedo. Por cierto, Ángels, qué revelador ese gesto de señalar con el dedo como el padre que reprende a sus criaturas. Ese superhombre, por cierto, que acaba diciendo que está cansado, lo siento también, después de un recital que podría resumirse con usted no sabe con quién está hablando. Y a lo mejor es precisamente eso lo que tenemos más claro, que ahora sabemos quién es como no lo sabíamos entonces, porque es ahora, sentado en ese banquillo al que llegó y del que se fue en moto, cuando le vemos las costuras y cuando la foto que tenemos de Rodrigo Rato es la más completa, cuando habla de esa impunidad con la que se actúa es total, ese desatino. Y cuando dice, tengo que demostrar que no soy esa señora de Miami, que no soy mi hermana ni mi sobrino, y como acabamos de escuchar, llegará un momento que seré un señor de Curazao. Y a mí me parece importante destacar la palabra impunidad, que según la RAE es que queda sin castigo. Y estos días, viendo a Rato, pero viendo también a Eduardo Zaplana en los juzgados, apenas reconocibles para un montón de españoles ahora y olvidados por otros tantos, cuando vuelva a nuestras cabezas ese olor a España impune de pelotazo y comisión, esa España que desgraciadamente sigue ahora presente con otros nombres propios en la política, tan pichis. Sí, esa palabra impunidad, que es la que uno le viene a la cabeza cuando ve la actitud de Rato. Pero claro, lo más sorprendente, Carlos, es que después de todo el proceso, después de toda la investigación, después de haber pasado por la cárcel, después de las detenciones, siga pensando que es impune. Claro, el respeto se gana, pero el respeto también se pierde. Quiere decir, cuando él mismo ha reconocido ocultación de bienes cuando era ministro de Economía y Hacienda, pues yo creo que el respeto ya lo has perdido. Lo ha dejado, él mismo se lo ha quitado el respeto. Quiere decir, tiene razón una cosa, Rato. A mí me parece que un procedimiento que dura 9 años dice muy poco en favor del sistema judicial. Y eso también es impunidad. Muchos procesos se han abortado porque al final se han aburrido los jueces de tramitarlo y simplemente no han seguido investigando. Es decir, 9 años es una auténtica barbaridad para cualquier procedimiento. Y el caso de Rato es un caso manifiesto, porque es un caso muy claro. Quiere decir, es decir, él reconoce un delito, hay sociedades pantalla con las que él operaba en el extranjero, y por lo tanto yo creo que tiene que haber una instrucción mucho más ágil y diligente. Es decir, y luego el personaje de Rato lo conozco hace muchos años y la humildad nunca ha sido su fuerte. Que Mariola. Sí, yo creo que vimos a alguien con una falta de control sobre un carácter que tiende a la soberbia muy evidente, ¿no? Más allá del nerviosismo, la incomodidad y ese tono faltón que yo creo que forman parte del personaje. Yo siempre me planteo, cuando una persona de estas características, es decir, alguien que ha jugado roles profesionales como los que ha descrito Ángeles también, ¿qué tiene en la cabeza cuando se enfrenta a un proceso penal como estos, ¿no? Y yo siempre me respondo a mí misma que junto a pelear por tu inocencia también tienes el propósito de pelear por preservar cierta reputación personal, porque en el fondo quienes sentimos cierto sentido de la trascendencia, ¿no? Cuidas esa marca personal. Bueno, pues yo creo que ayer este señor, no sé si ganó la inocencia, pero desde luego acabó de apuntalar su escasa reputación personal. Carlos. Entrar en confrontación directa con la Fiscalía en principio no parece una estrategia muy inteligente, sino más bien poco hábil, ¿no? A mí me sorprendió, ¿no? Porque también acusado de 11 delitos, te piden pena, si no me equivoco, por 70 años y pierdes los papeles de esa manera, pues cuando menos revelador. Y efectivamente
no solo revela falta de habilidad, sino un punto de soberbia, ¿no? Y citabas tú, Ángeles, también a Zaplana, y te conozco lo suficiente como para pensar que también te sentiste identificada con aquella mujer que lo mandó a la cola. Totalmente. Es más, he visto por ahí algunos colegas con la camiseta ya reproducida la frase, y me parece una frase de camiseta, de taza y de convertir Pero también en lema vital. También denota un poco la pérdida de sentido de la realidad del momento en el que te encuentras. Totalmente. O sea, yo soy Eduardo Zaplana y voy a entrar por delante de usted. Sí, y sobre todo ese tono, ahora cuando estábamos mencionando la propia actitud de Rato, ¿no? Yo necesito al final, por pura empatía, entender a Rodrigo Rato, porque claro, es que es una de esas carreras políticas en las que era... O sea, era, como diría mi madre, una perita en dulce. O sea, quiero decir, alguien que habla bien, sí, listo, tenía con todo, un MBA en todo. Berkeley, todo, absolutamente todo, y de repente alcanzarlo todo y eso, y del trono a probablemente la trena. Es que es muy duro. Si me permite, muy breve. Sí, de Berkeley, pero cuando volvió se hizo de la Alianza Popular, cosa que... Muy breve, porque nos queda por contar que ya saben que está de gira internacional el presidente del gobierno, sobre todo para intentar consensuar una solución en Europa para el conflicto en la Franja de Gaza. Enviado especial de la SER, Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Guille, ¿quiere Sánchez convencer a otros socios europeos para que apoyen el plan de España y reconozcan también al Estado palestino? Eso es, el presidente del gobierno va a cerrar esta semana buscando apoyos para el plan que expuso el miércoles en el Congreso. Ante la Cámara, Sánchez aseguró que nuestro país está preparado para reconocer el Estado palestino, así que lo que quiere el Ejecutivo con esta gira es sumar aliados para que España, junto a otros socios, den ese paso primero y que después esto arrastre a otros miembros de la Unión que tienen más dudas. En la Moncloa creen que hay un movimiento diplomático en marcha en torno a este asunto y quieren mantener vivo el debate en las instituciones europeas. La solución de los dos estados estuvo ayer sobre la mesa en la reunión de líderes que mantuvo Sánchez en Varsovia y va a ser el tema de los encuentros esta mañana en Oslo y por la tarde en Dublín. La visita a Noruega tiene además un carácter simbólico importante porque fue aquí donde se firmaron los acuerdos de 1993 entre Israel y la OLP de Arafat. Para la delegación española, el reconocimiento de Palestina es un acto de justicia histórica, no electoralista, tampoco ideológico, dicen, porque recuerdan que, por ejemplo, Irlanda tiene un presidente conservador que está alineado con la posición del Ejecutivo. Frente a la postura que fijó el líder del PP en el Congreso, el jefe del Ejecutivo cree que España tiene el peso suficiente, no necesita más consenso para activar esta decisión diplomática que llevará en las próximas semanas al Consejo de Ministros. Guille, gracias. Hasta luego, gracias.
Carles Barceló. Cadena SER. 100 años de radio. Hoy ha salido el sol y tú no estabas. Quería olerte el pelo en la mañana temprana. Quería mirarte a los ojos, tocarte. Vamos a ir terminando de esta manera tan fantástica el abierto con Pepe Rubio. Sergio Castro, buenos días. Muy buenas. Contadnos, a ver qué. Bueno, pues lo primero que tienen que hacer los oyentes, voy a empezar al revés. Voy a decir a los oyentes que llamen al 900-100-800 porque es el momento de donar libros a la biblioteca de Antonio Martínez Asensio en Hoy por Hoy. 900-100-800. Donar esos libros que han leído, que les ha gustado a lo largo de su vida y que creen indispensable que estén en nuestras estanterías. 900-100-800. Ya pueden empezar a llamar. Bueno, y tenemos la autora invitada hoy es Ariel Florencia Richard, es una autora chilena que ha escrito una novela fantástica sobre el tránsito de género, se llama Inacabada. Es una maravilla cómo te mete la historia, ella, una conversación de ella y la madre. Bueno, una conversación pendiente. Pendiente entre ella y la madre. Se van a Nueva York, supuestamente a una conferencia de arte, pero lo que ella quiere decirle a su madre es que es mujer y lleva 37 años intentando decírselo y no se lo ha dicho todavía. Es muy bonita la novela. Y no se vayan porque habrá más. A partir de las 11 con Fernando Neira, historias musicales, como por ejemplo la que nos va a contar hoy, y es por qué las chicas son vaqueras, o cómo en un género tan masculino, tan conservador, la música country está abanderada por mujeres que reivindican además desde las canciones y las letras el feminismo. Más historias, la que hay en torno a Rumberas, el nuevo trabajo de Las Migas, de Marta, Carol, Alicia y Laura, buenas amigas del programa, que además van a venir a tocar en directo. Y luego vamos a cerrar con más literatura, con un nuevo género, que es la literaturra. La turra que da Aitor Albizua con la auditoría, fingiendo que seguimos haciendo un mal programa. Justo, además, en el día en el que están estas personas que son referentes morales. Claro, imagínate, Mariola Urrea, Carlos Navarro Antolín, Carlos Sánchez Ángeles Caballero. Carlos es más de mitos, ¿no? Sí. Pero bueno, también se le da bien. Sí, porque este ahora género. cuando les despida y les diga aquello de hasta la semana que viene, Carlos dice, bueno, y hasta el lunes, porque ya forma parte de vuestra cuadra de la pandilla de mitos. Exacto. Bueno, pues todo esto desde ahora y hasta las 12:20. Carlos Navarro Antolín, ¿se dice buena feria? ¿Se desea buena feria? Sí, buena feria. Sí. Pues, ¿tú vas a hacer la previa hoy? No, yo en este caso no disfruto del gozo de las vísperas, yo directamente el domingo. ¿Tú directamente el domingo? Sí. ¿Ni siquiera el pescadito? No, yo no voy a pescadito. Los diminutivos no me gustan, eso es una cosa muy particular. Tú eres más de lubina. Que no, ¿eh? Tú eres más de lubina, no de domingo por la mañana, ahí está el tío a la 1 si todo va bien, y allí si ustedes van, por allí ando. Pues ahí en algún momento de la feria nos veremos. Carlos, disfrútala muchísimo, de Muchas verdad. Gracias. Un beso. Mariola Urrea, Carlos Sánchez, Ángeles Caballero, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Buena semana. Buena semana a todos.